A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Era un abogado francés, solvente, ejemplo de orden y rectitud. Y cuando su esposa tuvo el quinto hijo, ella falleció en el parto y aquel padre de familia empezó a cambiar de temperamento. Algunos dicen que quizás enloqueció. Lo cierto es que pidió dinero a sus vecinos para algunos negocios en Alemania. Regresó, volvió a salir y un día no apareció más. Los hijos de aquel matrimonio fueron repartidos entre sus familiares. Uno de ellos se llamaba Maximiliano de Robespierre. La historia de la Revolución Francesa no podría ser comprendida sin este personaje, brillante orador, de educación religiosa, al que le llamaban el padre del pueblo. Tras los confusos acontecimientos de la Revolución, Robespierre fue ganando espacios hasta convertirse en la máxima autoridad y el poder absoluto. Para lograr sus objetivos, Robespierre se erigió como el perfecto y el incorruptible, como el más austero y como el vigilante de la moral pública, y no vaciló en instaurar un régimen de terror que la historia no puede olvidar. Ninguno de sus amigos escapó de la guillotina, unos por radicales, otros por indulgentes, otros por sospechosos de lo uno o de lo otro. Y en medio de su fanatismo sin límite, en su actitud demencial, Robespierre llegó aún más lejos. Para ambientar su oficio macabro, estableció que la religión era el fundamento espiritual del Estado. Entonces Robespierre instauró por decreto el culto a Dios y celebró una fiesta en la que quemó una estatua que simbolizaba a los ateos y al ateísmo. Se instauró un régimen de terror con espías y delatores, con miles de comités implacables en toda Francia que llevaron a la muerte a más de 45,000 personas al año. Pero todo poder se desgasta, y ante las presiones populares la Convención Nacional ordenó su captura. Y ese mismo pueblo, que antes le llamara padre del pueblo, ahora exigía su cabeza. Robespierre fue capturado y juzgado en forma inmediata, y al día siguiente guillotinado con otros 21 de sus seguidores. Así, a sus 36 años, terminaba la vida del personaje que había hundido a Francia en el terror, Maximiliano de Robespierre, y había nacido un día como hoy, 6 de mayo de 1758. Las principales noticias del día. Titulares. Empresa OCP presenta arbitraje en el CIADI contra Ecuador por oleoducto de crudos pesados. Ecuador busca aumentar su producción petrolera mediante 2 contratos millonarios con la China Sinopec. Las exportaciones de flores por el Día de la Madre caen en un 8%. Los editoriales serán de Emilio Palacio, Fuchi Bukele. Santiago Basabe, una legislatura favorable al gobierno es solamente un medio, no un fin. Noticias del día. Empresa OCP presenta arbitraje en el CIADI contra Ecuador por oleoducto de crudos pesados. La empresa Oleoducto de Crudos Pesados, OSP Limitada, registró una demanda de arbitraje internacional en contra de Ecuador en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones CIADI, una institución adscrita al Banco Mundial. El demandado de la querella presentada el 2 de mayo del 2025 es el Ministerio de Energía y Minas de Ecuador. Sin embargo, aún no se han informado las reclamaciones que presentó la empresa. La empresa construyó el oleoducto de crudos pesados OCP, el segundo con el que cuenta el país para transportar su petróleo desde los campos amazónicos hasta el terminal de Balao, en la provincia costera de Esmeraldas. Puso en marcha el ducto en 2003 y lo operó a través de la subsidiaria OCP Ecuador hasta el 30 de noviembre del 2024 tras terminar su contrato por cumplirse el plazo y pese a sus intentos por llegar a un acuerdo con el Estado ecuatoriano para renovar su operación. Fracasadas las conversaciones, el Ministerio de Energía creó una empresa privada donde tiene el control accionarial total para operar los activos que fueron devueltos
por OCP. Ecuador busca aumentar su producción petrolera mediante 2 contratos millonarios con la china Sinopec. La estatal petrolera Petroecuador anunció este 5 de mayo de 2025 la firma de 2 contratos con la gigante china de servicios petroleros Sinopec por un total de $105.55 millones para iniciar una campaña de perforación petrolera en las provincias amazónicas de Orellana y Sucumbíos. La estatal prevé que esta iniciativa incremente la producción nacional en unos 12.000 barriles diarios de crudo y así mejorar los indicadores de producción de la mayor petrolera nacional que están a la baja. Petroecuador está a cargo de extraer casi el 80% del petróleo del país. Esta nueva campaña comenzará con el despliegue de 6 taladros que operarán en 3 zonas estratégicas. En la zona norte, que abarca los campos Sanchazaguari, Drago y Tetete, se estima un aumento de 4.700 barriles diarios. En la zona oeste, los campos Gacela y Pucuna aportarán otros 4.400 barriles. Finalmente, en la zona centro, aún en proceso de adjudicación, se proyecta una adición de 2.900 barriles diarios desde los campos Apaica, Nenque y Pañacocha. En conjunto, si se suma Petroecuador y las empresas privadas, la producción nacional totaliza actualmente apenas 471.338 barriles diarios, lejos de la meta de los 550.000 barriles que alguna vez se trazó el actual gobierno. Durante la ejecución del plan, se prevé además la creación de no menos de 2.500 empleos directos e indirectos, sumándose ya a los 6.162 fuentes de trabajo que Petroecuador y sus contratistas generaron en 2024. Más del 80% de estas plazas se concentraron en la región amazónica en cumplimiento de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. Las exportaciones de flores por el Día de la Madre caen un 8%. En las 3 semanas previas al Día de la Madre 2025, la salida de flores desde el Ecuador hacia el exterior cayó un 8% respecto al mismo periodo del 2024. Entre este lunes 5 y el martes 6 de mayo del 2025 se realizarán los últimos despachos desde Ecuador hacia países como Estados Unidos para cumplir con los contratos del Día de la Madre. Sin embargo, la contratación no fue producto del arancel del 10% impuesto recientemente por el gobierno de Donald Trump a las flores ecuatorianas, sino por una causa mucho más natural: el clima. La menor radiación solar y las condiciones irregulares en varias zonas productoras redujeron la floración en un momento clave del año. Aún así, la caída es menor a la esperada, que se proyectaba en un 14% y no en el 8%. Así, lo que ha ocurrido es la conjunción entre menor producción debido al clima y una alta demanda. Existen preocupaciones de que las condiciones climáticas persistan en el verano, pero por otro lado se espera con optimismo que hasta septiembre del 2025 Ecuador puede concretar una estrategia para desmontar con éxito la sobretasa arancelaria impuesta por Trump del 10%. Esa sobretasa se suma al 6.8% que ya se cobran las flores ecuatorianas por aranceles para entrar a Estados Unidos. Ecuador es el tercer exportador mundial de flores después de Países Bajos y Colombia. En el 2024 exportó más de 1.000 millones de flores frescas. En esta temporada, el sector espera cerrar 2025 con 1.100 millones en exportaciones. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Mauricio Salem, analista político. Habló de los riesgos y beneficios de una constituyente. Escuchemos lo que dice. En todo caso, lo que usted indica básicamente es lo que hay que hacer, que es refundar el país, porque estamos bajo un marco jurídico hecho a la medida del socialismo del siglo XXI, que tenía otra visión de país y que ya por 3 ocasiones el Ecuador le ha dicho que no. Y en ese aspecto yo creo que es importante llevar adelante una reforma constitucional que quite esa garantía de derecho a los delincuentes y le dé más derechos a los ciudadanos, y que nos permita vivir en paz en cuanto a seguridad jurídica, en cuanto a seguridad personal, en cuanto a seguridad económica, etc. En ese aspecto, yo estoy de acuerdo con las voces que dicen que es un riesgo entrar en un proceso engorroso, largo, complejo,
de una Asamblea Nacional Constituyente en la cual no garantiza que el gobierno pueda llevar adelante los cambios que se requieren para efectos de poder hacer lo que le dije al comienzo. Y en este sentido, yo considero que tiene las vías que ya conocemos, que son la reforma parcial a la Constitución y las enmiendas constitucionales. Cada una funciona distinto. Pero yo haría un mix de ambas, aprovechando algo histórico, Verónica, que el gobierno, después del correísmo, es la primera vez que un gobierno tiene un bloque tan sólido en la Asamblea y que puede llevar adelante un cambio profundo a la Constitución. Él necesita 77 votos, se dice que tiene 73. Es decir, hay que aprovechar esa ola de que hoy tiene una mayoría adecuada, por llamarlo de alguna manera, o una gran minoría para efecto de poder llevar adelante las reformas constitucionales, que primero son más económicas, segundo, quitan el riesgo de un proceso o 3 procesos electorales que tendrían que llevarse a cabo si es vía Asamblea Nacional Constituyente, y además nos limitamos y nos mitigamos también el riesgo de llevar payasos al circo, porque eso es otro riesgo. Hoy estamos bajo una ley que dice que para elegir y ser elegido se necesita tan solo ser ecuatoriano y tener 18 años. Y eso también hay que cambiar, porque yo considero que así como hay derechos individuales para elegir y ser elegidos, hay derechos mayores que son los de los ciudadanos y no podemos estar bajo la tutela de gente que no esté capacitada para los cargos a los cuales quieren optar. Bueno, es importante esto. Ahora si hablamos de ya no ser una constituyente por los riesgos que implicaría, Mauricio, pero ¿qué tendríamos que reformar en la Constitución? ¿Qué cambiar? A ver, varias cosas. Yo creo que es profundo el cambio que hay que hacer. Sin embargo, hay que dejar claro, en el año 2020 ya se intentó cambiar la Constitución por iniciativa del asambleísta, si mal no recuerdo, Héctor Muñoz. Se intentó hacer un cambio vía enmiendas constitucionales y no se llegaron a acuerdos mínimos. También hubo una intentona de reforma parcial a la Constitución que fue iniciativa de colectivos ciudadanos, que tampoco se llegó a nada porque no obtuvo la viabilidad y la vía adecuada para poder eliminar, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana, que era el principal caballo de batalla y que todos decimos que hay que eliminar. Ese engendro que se metió en la Constitución de Montecristi del año 2008, que no ha servido otra cosa sino para cooptar las instituciones del Estado a través del poder político, que era justamente lo que se quería evitar. Entonces, eso es lo que me refiero que hay que aprovechar hoy, que con 77 votos y 2 debates, después de que la Corte Constitucional simplemente vea que no se está vulnerando derechos y no se está cambiando la forma, el proceso. ¿Qué quiere decir que no se cambie el proceso? Es decir, que no intente, por ejemplo, obviar el referéndum. Eso no se puede. Hay que ir al referéndum al final. Entonces, en 90 días se discuten 2 veces, se va a referéndum y tenemos la reforma. Entonces, esa es la vía adecuada para mí en cuanto al orgánico. Lo económico, que ya fracasó el gobierno en la consulta popular de abril pasado, que son el trabajo por horas y el tema de el arbitraje internacional, sí podría ser mi enmienda para final que no se necesita el referéndum y no entrar en ese riesgo del fantasma que meten los opositores a los cambios y poder llevar adelante esa reforma vía asamblea. Se necesitan 12 meses en 2 debates, pero se puede obviar el referéndum. Es decir, yo haría un mix. ¿Y qué cambiaría? Básicamente 4 ejes fundamentales o 4 pilares fundamentales. Reducir el número de asambleístas y poner una cámara alta, hacer una asamblea bicameral. ¿Para qué? Para que ellos mismos con un ente superior haya cómo poderlos controlar a esos asambleístas que van a tener iniciativas, que van a tener filtros en cuanto a la nominación de autoridades, etcétera. Lo otro, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, eso es clave, porque allí está, y hemos visto en los chats, el principal fantasma de corrupción que existe en el país. So pena de ser un grupo de notables elegidos y de ser apolíticos y de no tener relaciones, lo que hemos visto es todo lo contrario. Darío Domínguez, analista político, habla acerca de la crisis sanitaria en Sucumbíos. Vamos con la nota. Y bueno, el tema que tú señalabas me parece un tema interesante porque el tema de salud no se lo está analizando desde la parte amazónica, que es una realidad diferente al resto del país. Usted verá que en la costa, en la sierra, los subcentros, las vías, la conectividad es mucho más sencilla. Sin embargo, en la Amazonía existe la ruralidad,
es una extensión geográfica bastante amplia, donde los asentamientos de población son bien distantes. Para ello debería diseñarse una estrategia diferente al resto del país en materia de salud. Por ejemplo, nosotros cuando estábamos en la gobernación trabajamos lo que son los gabinetes y ferias del encuentro, que consistían básicamente en llevar todas las instituciones del Ejecutivo, salud, educación, MAGAP, todos, y llevarlas a las comunidades más lejanas, a las parroquias más distantes, donde tal vez nunca fueron ninguna institución. Sin embargo, ahí llevamos a todas las instituciones para que les hagan chequeos médicos, el odontólogo, cedulación, saquen cédulas en sitio, todo el aparataje institucional, ¿no? Eso lo hacíamos 2 veces al mes. Yo creo que así como se hizo esa iniciativa, pienso que en materia de salud hay que hacer brigadas médicas de forma permanente, principalmente en la Amazonía. Hay que darle un tratamiento especial. Y aquí nos van a decir, sí, pero lo que pasa es que estamos en una recesión económica, no tenemos los fondos suficientes. Sin embargo, la Amazonía, gracias al clamor también de los ciudadanos, tiene una ley especial amazónica que genera nuevos recursos, especialmente para fomentar el desarrollo socioeconómico de la región. Ahí tenemos más de $1.000 millones de dólares, ¿no? Que tranquilamente se podría trabajar el Ministerio de Salud Pública, presentar un proyecto específico para atender mediante brigadas médicas a las comunidades más alejadas y evitar lo que pasó hace un momento, lo que usted señaló precisamente en su entrevista, que es por la falta de atención médica. Si bien es cierto, si les viene una enfermedad en las comunidades, hasta salir ya está bien complicado. Mucho más, incluso la gente cuando no son enfermedades que no son... los malestares no son de forma permanente, simplemente aparecen ya cuando está en la fase final. Es muy difícil detectarlos porque no hay una salud preventiva. Entonces yo creo que deberíamos trabajar precisamente en dar esa salud preventiva a la región amazónica y de esta forma poder evitar situaciones tan lamentables como la que tuvimos que vivir. Ahora, ¿cómo se está viviendo en Sucumbíos también la situación de la fiebre amarilla? Porque entiendo que en fronteras ya se va a empezar a controlar el ingreso de personas, que se va a exigir el carnet de vacunación. Cuéntanos un poco cómo se vive en Sucumbíos esta situación. Le comento que acá no ha habido ninguna promoción, difusión sobre lo que usted acaba de señalar. Yo lo había visto también en la prensa nacional. Sin embargo, al ser nosotros una provincia fronteriza, creo que debería ser tener mayor información de tal forma de que los ciudadanos como tal podamos asistir al tema de la vacunación, ¿no? Quienes de una u otra manera hemos podido viajar fuera del país, eso es obligatorio. De hecho, en el aeropuerto le piden a usted el certificado. Y debería ser parte de una ya cultura general en todo lugar pedirnos el certificado de vacunación. Ahora con la tecnología que permite de que sea de forma electrónica, así como cuando nos revisan si tenemos los puntos en la licencia, si la licencia ha caducado o no se ha caducado, creo que debería implementarse también ese certificado de tal forma de que lo podamos tener en el aplicativo y así no tengamos que andar con ese carnecito que creo que es de la época de unos 30 años atrás y sigue el mismo carnet amarillo ahí con todos los datos llenado a mano, que no sabemos si es real o no es real. Sin embargo, creo que debemos optimizar, debemos aprovechar la tecnología y debería ser un módulo específico como el tema de la papeleta de votación, como el tema de la cédula, el tema de la licencia y poder utilizar esta aplicación de EGOV, que me parece muy interesante, porque ahí tenemos una billetera con nuestros documentos, ¿no? Y ahí es mucho más fácil accederlos y que no se nos puedan perder. Bueno, importante este aporte que nos da Darío Domínguez, analista político, quien fue candidato a asambleísta y fue gobernador de Sucumbíos. Ahora, un tema final y utilicemos estos últimos minutos que nos quedan, Darío, para hablar de la seguridad, porque en fronteras también es compleja la seguridad. Usted está en Sucumbíos, conocemos frontera con Colombia. ¿Qué controles se están dando actualmente? Porque también ha habido una situación compleja por temas de narcotráfico, de grupos organizados que trasladan la droga que ingresa y sale a nuestro país. ¿Cómo está actualmente esto? ¿Cómo se está controlando? ¿Y qué a su criterio se debería hacer urgentemente? Bueno, primero, urgentemente quitar ese estado de excepción que lo tenemos en Sucumbíos ya por 2 o 3 ocasiones, que no ha servido para nada. De hecho, cuando se estableció el estado de excepción, se pensaba de que iban a reducir las muertes violentas y lo único que hicieron es cambiar de horario. Ya no los matan en la madrugada, sino los matan en el transcurso del día, pero no ha reducido absolutamente nada. Lo que sí ha reducido es en la capacidad económica del turismo, de los diferentes establecimientos que funcionan a esas horas de la noche y se ven totalmente perjudicados. Eso es una demanda ciudadana. Todo el cantón del Lago Agrio, que representa el 60% de la población de Sucumbíos, se encuentra en muy mal predicamento respecto al accionar del toque de queda.
En el programa Impacto Informativo, Andrés Campaña, concejal de Quito, habló acerca de la elección de vicealcaldesa de Quito. Escuchemos lo que opina. Estamos a pocos días, el 14 de mayo debería darse la elección de la nueva vicealcaldesa y del segundo vicepresidente del Consejo Metropolitano, además de la conformación de las 21 comisiones que funcionan en el Consejo Metropolitano. Pero esto se renueva. Todo ello tiene que renovarse. En ese contexto, ciertamente es un momento en el cual se genera movimientos políticos, más aún luego de los resultados electorales y luego de que estamos en medio de un proceso de revocatoria del mandato. Yo como concejal no puedo pronunciarme por mandato legal a favor o en contra de la revocatoria del mandato de Pavel Muñoz. Sin embargo, yo lo que sí puedo mencionar es que la revocatoria del mandato es una institución de la democracia participativa que busca una ciudadanía empoderada y responsable que tenga mayor participación en la toma de decisiones, así como es la consulta popular o así como lo es la silla vacía. Usted no puede pronunciarse sobre la revocatoria, pero el proceso de revocatoria de Pavel Muñoz está afectando al Cabildo. Sin duda. Son los concejales. Sin duda, el momento que atraviesa la ciudad es un momento crítico y yo he señalado además que es un momento en que se cuestiona el liderazgo del alcalde Pavel Muñoz y ciertamente el cuestionar el liderazgo del alcalde Pavel Muñoz va en distintos horizontes. Uno de ellos es la capacidad de poder conseguir acuerdos, conseguir consensos en función no solamente de la elección de las autoridades que tiene que realizarse el 14 de mayo, sino en función de la solución a los problemas que atraviesa nuestra ciudad. Entonces, he ahí el gran desafío que existe por delante a las autoridades y también pues vale mencionar, lo he dicho en la mañana de hoy, por ejemplo, a mí no me ha parecido muy correcto de que un líder que necesita fomentar acuerdos, fomentar consensos, por ejemplo, tilde de mamarrachos a quienes ejercen una voz crítica. Eso no es saludable en una democracia. Entonces, son todos estos elementos. A firmar por la revocatoria tienen ese remoquete. Por eso mismo, no me parece lo más adecuado. Son esos elementos los que nos han llevado a vivir un momento de crisis institucional, de crisis democrática, que hoy está siendo canalizada a través de la revocatoria del mandato. ¿Usted ya firmó? Yo reitero, como concejal no puedo estar a favor ni en contra de la revocatoria del mandato. Tengo prohibición legal de participar en el proceso. Ahora, como mencionaba al inicio, este proceso le da especial relevancia e interés a la elección de la vicealcaldesa del 14 de mayo. Sin duda. Es lógico, ¿no? Si es que la revocatoria cumple los propósitos del activista Néstor Marroquín, el señor alcalde tendrá que dejar su cargo. Y quien asumiría eso sería la vicealcaldesa. Como me le mencionaba, hay 3 precandidatas. Y hay una que aparentemente está siendo respaldada por los concejales de oposición. Ciertamente son los 3 nombres que están siendo sondeados. Entendemos que Revolución Ciudadana al interior de sus filas tiene que definir quién sería su representante. Lo que parece ser una voz mayoritaria es en torno a María Fernanda Racines, que es actualmente la vicealcaldesa, una persona de confianza ciertamente del alcalde Pavel Muñoz. María Fernanda a lo largo de su vida ha acompañado a Pavel Muñoz en distintas instituciones, en la Asamblea Nacional, en Semplades, de tal forma que es una persona de su entera confianza. Una sorpresa ciertamente es la candidatura de Estefanía Grunauer. Hay un grupo de aliados que han venido apoyando la tesis de los correístas y en ese contexto este grupo de aliados son los que principalmente están promoviendo la candidatura de Estefanía y finalmente también habemos quienes hemos ejercido una voz crítica en el Consejo Metropolitano y de este grupo Cristina López es uno de los nombres que hemos visto como una opción.
queremos dar la bienvenida. Está con nosotros Silvana Mateus, ella es la directora de vinculación con la comunidad de Inspiring Girls, y nos va a contar porque el boletín dice comunicar para liderar la apuesta de Inspiring Girls por el empoderamiento de las niñas. Bienvenida Silvana, ¿cómo está? Háblenos un poquito, ¿qué es Inspiring Girls? Bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Bueno, Inspiring Girls es una fundación que está en 31 países a nivel mundial. Nosotros hacemos lo que la fundación hace es vincular, llevar líderes, mujeres, a niñas a los colegios a mostrar para que ellas puedan tener una aspiración mucho más grande en el tema profesional. Básicamente están enfocadas en niñas. En niñas, a nivel mundial. A nivel mundial. En el Ecuador, como nuestro régimen es con niños y niñas, nos dirigimos hacia los dos. Perfecto. A las niñas a aspirar más y a los niños a que puedan tener compañeras de cualquier profesión, a niños que van a entender la igualdad, de que pueden tener compañeras de ingenieras mecánicas, de ingenieras automotrices. Entonces no habría la equidad y no desigualdad. Ajá. En un mundo donde la voz es una herramienta de transformación, enseñar a las niñas a expresarse con seguridad, claridad y propósito se vuelve una tarea urgente y necesaria. Según datos de la UNESCO, 122 millones de niñas en el mundo siguen fuera del sistema escolar y las mujeres representan casi 2/3 de los adultos que no saben leer. Esto es un problema que ha venido de hace muchos años, ¿no? Les ha costado siempre más a las mujeres, primero el acceso a la educación, el acceso al voto, el acceso al ser elegidas, por ejemplo, dentro de una elección popular. Y claro, esto incluso habla de eso, si les costó un poco más la educación o más la educación, hay 2/3 de los adultos que no saben leer. ¿Es así de crítico? Sí, en las partes rurales todavía tenemos, a veces como estamos en las ciudades vemos otra realidad, pero en las partes rurales todavía tenemos, todavía existe donde podemos llegar, que también existe esta falta hay analfabetismo menor, pero como usted dice, venimos desde mucho tiempo y no solo en el país, sino a nivel mundial, con que las mujeres nos cuesta más luchar, pero al nosotros llevar mujeres que ya han llegado, les ha costado, pero han llegado y las niñas pueden ver que sí existe, no es solo en papeles o no está en la televisión, sino que hay reales, hay mujeres de Ecuador, ellas pueden ver que sí, con esfuerzo, con lucha, se puede alcanzar a lo que ellas quieren. Perfecto. Ahora, Inspiring Girls ha firmado una alianza estratégica con MC Comunicaciones. ¿Cuál es el alcance de esta alianza? ¿Dónde es lo que se quiere llegar? Con ellos nosotros tenemos algunos colegios que son alianzas con nosotros, con la fundación. Ya. Entonces con MC lo que se va a hacer es poder dar talleres a las niñas, porque con la comunicación comunicamos desde que nos expresamos, no solo con la voz, sino también con el cuerpo. Entonces con nuestras actitudes, cómo nos sentamos, cómo nos expresamos. Entonces con ellos vamos a ayudar a hacer talleres para que con los niños podamos, niños y niñas, ellos puedan tener estas herramientas para tener desde sus bases tan pequeños, porque ellos van al futuro de nuestro país. Entonces con ellos podamos ir construyendo estrategias para que ellos tengan las herramientas necesarias para poder comunicar, sea en el colegio a sus compañeros y luego a las comunidades, a su barrio, y ellos sigan cumpliendo sus objetivos que tengan. Claro, se ha firmado ya esta alianza y seguramente ya tienen un cronograma, ya van a empezar a trabajar con los colegios. Con los colegios sí empezamos el próximo, porque como ya están terminando este año, para el próximo año escolar, digamos, ahí el 2025 se arranca. Tenemos también un verano inspirador que hacemos nosotros en julio, agosto. Inspirador, ¿ya? Verano inspirador, en ese sí es solo para niñas y en ese también se hará talleres para con el tema con MC de comunicación. Correcto. Usted es la directora de vinculación con la comunidad, es decir, ¿cómo se logra esta alianza entre Inspiring Girls y la comunidad? O sea, lo uno es seguramente el ir, no quiero utilizar la palabra reclutar, que suena medio como, ¿no? Sino, claro, y buscar las niñas o esos grupos de niñas y dentro de las cuales pueden salir líderes en diversos aspectos o en diversas áreas, pero también debe de haber un retorno seguramente a la comunidad donde ya empiezan esas niñas a trabajar
tampoco no es el término adecuado porque en los niños se habla muy poco del tema de trabajo, pero sí a realizar un trabajo, digámoslo así, con la sociedad. Esa es la vinculación que existe con la comunidad. Sí, a ver, la vinculación lo que nosotros hacemos es poder, varias fases. Primero, conseguirlas que se unan voluntarias, mentoras, para que son de diferentes carreras, para que ellas puedan hablar a sus niños. Voluntarias, primero. Voluntarias. Tenemos a las diferentes profesiones, diferentes mujeres que quieren acercarse y dar su experiencia a los niños. Y ahí tenemos a colegios que deseen juntarse, deseen abrirnos sus puertas para poder ingresar con nuestras mentoras a que les den sus charlas, a dar talleres, a hacer diferentes actividades en los colegios. Y también tenemos el tema de patrocinio, donde entramos con las empresas para poder que ellos con su aporte poder realizar todas las actividades grandes que nosotros hacemos. Al ser la vinculación, nosotros, ¿qué es lo que hacemos con los niños? Damos las charlas y con ellos mismos vamos construyendo conceptos y una orientación vocacional en sus colegios. También se está dando ya, se está hablando para hacer en una parte rural con otra fundación, con Fundación Kids nos vamos a juntar. Y es en cambio con la comunidad en sí, es de Cayambe, en una ciudad, en un pueblito de al lado. Y va a ser, ya es un tema rural, donde llegamos a la comunidad de diferente edad y todo lo hacemos mediante directo con ellos. Ya, este trabajo que lo vienen realizando aquí en Ecuador, ¿cuántos años ya lo vienen haciendo? Vamos 2 años. 2 años. Desde el 2023. Ya, ¿y los resultados que ustedes pueden ver, cuáles son? ¿Les complacen definitivamente? Sí, al ver un granito de arena que lo que damos, un ejemplo fue una niña, tenía papá doctor, mamá doctora. Y por ende su única hija querían que sea doctora. Entonces ¿qué es lo que pasa? A ver, los papás quieren entonces, Exacto, entonces estuvieron en una charla y la niña decía, como lo primero que me encuentro, yo no quiero ser eso, lo primero que me encuentro es el tope de mis papás. Y luego a la semana me llama la profesora del DESE y dice, gracias, porque la niña vino a decir que tomó la valentía de hablar con sus papás para decir que ella quiere estudiar diseño gráfico. Ella no quería medicina. Entonces ella va a cumplir lo que ella quiere. Claro, y a veces no solamente tiene que ver con las habilidades que pueda tener la niña, porque de pronto la niña, incluso por un tema genético, puede haber tenido las habilidades de la medicina, pero a veces los niños ven y les causa cierto rechazo el que, por ejemplo, de pronto, ¿no? Me invento, no sé si este es el caso, los papás trabajan todo el día, entonces dicen, yo quiero ser todo menos eso, porque les veo poco tiempo en la casa, ¿no? Exacto. Pueden ser esas cosas o pueden ser realmente, yo veo otra cosa porque me encanta dibujar, me encanta el arte, pero para los papás es como, tal vez esa carrera no te va a dar. Y con estadísticas que tenemos del Senacid en el Ecuador, las mayorías son por las carreras tradicionales, es el 10%, es donde está saturado el mercado. Cuando existen otras carreras que están nuevas, que con la inteligencia artificial, la tecnología, se va a necesitar, están en boga para el futuro. Entonces también nosotros llevamos ese tipo de mentoras que están metidas en la parte nuevas carreras para que puedan escuchar y sepan. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Fuchi Bukele, artículo de Emilio Palacio publicado en Diario La Hora. Días atrás una delegación del gobierno ecuatoriano viajó a El Salvador a pedirle consejo a Bukele sobre cómo construir una cárcel que funcione. Cuando leí la noticia casi me caigo para atrás. ¿Acaso los ingenieros salvadoreños inventaron alguna tecnología especial para construir cárceles inexpugnables? Me pregunté. De ninguna manera. En las cárceles de El Salvador se utiliza la misma tecnología que en el resto del mundo. Muros muy altos, barrotes por todas partes, guías muy bien armados. La verdadera diferencia entre las cárceles del Ecuador y El Salvador no radica en la seguridad, sino en la corrupción. Si los delincuentes escapan de La Roca, que es muy parecida a cualquier cárcel salvadoreña, solo que más pequeña, no es porque falten cadenas, candados o gruesas paredes, sino porque a los delincuentes ecuatorianos les sobra el dinero
que se necesita para comprar guías penitenciarios, policías, jueces y fiscales. Bueno, me dirá alguno, pero lo que sí sabe hacer Bukele es meterles terror a los delincuentes, que por eso no se escapan. Eso no es completamente cierto. Bukele es un experto en sembrar el terror. Yo diría que es casi tan bueno como Alfred Hitchcock, con esas tomas cinematográficas de presos semidesnudos, tirados por el piso, encadenados y pateados como perros. Pero les tengo una mala noticia. Con $1 millón por delante, hasta el pandillero más cobarde les pierde el miedo a los bravucones. Lo que ocurre es que los delincuentes de El Salvador no tienen tanto dinero como los delincuentes ecuatorianos, y no lo tienen porque hasta ahora no encontraron la manera de vincularse al negocio de la cocaína. Los narcos mexicanos les explicaron que no podrían hacerlo porque para llevar cocaína a Estados Unidos no es necesario pasar por El Salvador, y más bien dar semejante rodeo les encarecería innecesariamente la droga. Ustedes pueden comprobarlo mirando por encima el mapa de la región. Fue por eso que Bukele tuvo éxito, no por el terror ni por la tecnología de sus cárceles, sino porque le tocó la suerte de combatir a un gajo de pandilleros sanguinarios y muy crueles, pero más pobres que correístas sin cargo público. Y es por eso también que a los ecuatorianos nos está costando tanto acabar con la inseguridad, no porque seamos inútiles, sino porque luchamos contra un enemigo multimillonario. Al gobierno ecuatoriano tampoco le conviene identificarse con Bukele por una razón adicional. El terror es una bestia de patas muy cortas. La gente se termina cansando de los bravucones. Correa, que quiso meternos terror a los ecuatorianos, lo que aprendió a un costo muy alto. Por eso mi consejo para el presidente Daniel Noboa es que se mantenga firme en la lucha contra los delincuentes sin dejarse amilanar por supuestos defensores de los derechos humanos, que en realidad son defensores de las mafias, pero como un señor mandatario cuya mayor fortaleza no son las bravuconerías, sino la confianza y el apoyo que el pueblo le ha conferido y le sigue confiriendo. Artículo de Emilio Palacio publicado en Diario La Hora. Una legislatura favorable al gobierno es solamente un medio, no un fin. Santiago Basabe, Primicias. Luego de ganar la presidencial, el siguiente reto político de Noboa es conseguir una legislatura afín. Se sabe que la mayoría oficialista estaría cerca, aunque no las herramientas utilizadas para obtenerla. Sin embargo, eso no pasa de ser un mero detalle, pues no es necesaria mayor agudeza para intuir por dónde vienen o pueden venir las motivaciones. Lo que sí es importante conocer es la agenda política que tiene preparada en Carondelet para el trabajo en la Asamblea Nacional. Obtener la presidencia de la legislatura o la jefatura de las principales comisiones no es por sí mismo un fin. Ahí simplemente están los medios para operar políticamente. Si el gobierno insiste, por ejemplo, en la idea de convocar a una asamblea constituyente, quizás la mayoría legislativa que se pueda obtener en estos días sirva solamente para procesar temas puntuales que permitan apalancar el esfuerzo que implica hacer una nueva carta política. Si esto es así, no hay necesidad de poner tanto empeño en capturar más allá de los votos estrictamente necesarios para que la Asamblea Nacional pueda funcionar en cuestiones básicas. Peor aún, si entre los planes del gobierno está clausurar el poder legislativo y otorgar plenas facultades a los constituyentes. Ya ocurrió esto en Montecristi y no habría mayores razones para pensar que no podría volver a pasar. Pero si Noboa deja de lado la idea de una asamblea constituyente, como desde diferentes sectores sociales se le ha sugerido, y toma la opción de recurrir a la legislatura para proponer reformas constitucionales específicas, entonces la mayoría en construcción asume una connotación distinta. En este caso importará también el número de voluntades que ofrecerán su respaldo al gobierno. No es lo mismo pensar en acuerdos puntuales y en un mínimo de grupo de legisladores dispuestos a poner en marcha la Asamblea Nacional que construir una gran coalición que permita aprobar una serie de cambios con profundo trasfondo, no solo en lo político, sino fundamentalmente en lo económico. En dicho escenario no basta con los votos del Partido Social Cristiano, los independientes e incluso una parte de Pachacutic. A esas adhesiones el gobierno deberá agregar varios legisladores de la Revolución Ciudadana.
Aunque se dice que ya algunos asambleístas de esa bancada han sucumbido ante las delicias del poder, ADN requerirá más apoyos desde ese sector. Si un acuerdo público entre ambas tiendas políticas luce poco probable, entonces la tarea de los operadores políticos de Carondelet debe ser orientarse a capturar sobre la marcha más disidencias de la Revolución Ciudadana. Esa misión no es tan simple como parece, pues a pesar de lo que se puede ofrecer por parte del gobierno, cada legislador valorará previamente los costos que implicaría abandonar esa bancada. Esa no es una cuestión menor, pues ahí entrará en juego no solo la capacidad de disciplinar que tenga la dirigencia de la Revolución Ciudadana, sino también las verdades inconfesables de los legisladores disidentes que podrían salir a la luz. A lo dicho habrá que agregar otro tipo de variables del entorno social que Noboa deberá tomar en cuenta para que el tipo de Asamblea Nacional que desea tener a su lado le sea políticamente rentable. En ese plano, la popularidad del presidente será determinante para que los legisladores que se describan como oficialistas a partir del 24 de mayo le sean más o menos leales. Si la aceptación popular de Noboa se mantiene en niveles razonables, la mayoría que alcance para la instalación de la Asamblea Nacional no solo se mantendrá firme, sino que podría ir incrementándose con el paso de los meses. Para ello hará falta una política social que se ponga en marcha de inmediato y que se preocupe de sectores clave como el de la salud o la educación, que no han sido precisamente los referentes del gobierno transitorio que está por concluir. Como se ve, el tipo de mayoría legislativa que requerirá Noboa para iniciar su gobierno está concatenado con la decisión que asuma respecto a la convocatoria o no a una asamblea constituyente. Esa definición debería ser la base a partir de la que las negociaciones en la legislatura se verifiquen. Da la impresión de que ese no es el orden de prioridades que el gobierno ha establecido, sino el contrario. Primero, valorar los apoyos que reciban desde la Asamblea Nacional y en función de ese parámetro tomar la decisión sobre la vía que asumirán los cambios constitucionales. Aunque en ocasiones el orden de los factores no altera el resultado, en este caso carecer de un guión político previo puede ser un salto al vacío. Tener una legislatura favorable al gobierno no es un fin, solamente un medio. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. Última misa en honor al Papa Francisco en la Basílica de San Pedro tras los 9 días de luto oficial. Este domingo se ha celebrado una misa eucarística en la Basílica de San Pedro para conmemorar el último día oficial de luto por el difunto Papa Francisco. La misa, presidida por el cardenal Dominique Manberti, contó con la presencia de sus homólogos, así como de los principales asesores del Papa y numerosos fieles. El tradicional periodo de luto de 9 días que se observa en la Iglesia Católica tras la muerte de un papa ha sido conmemorado con misas diarias en la Basílica de San Pedro. El Papa Francisco falleció el lunes de Pascua a los 88 años a causa de un derrame cerebral tras semanas de lucha contra una neumonía doble. El cónclave comenzará el miércoles 7 de mayo para elegir al Papa número 267. Comienza la recuperación del superyate Ballesian hundido en Sicilia en 2024. Expertos en salvamento marítimo comenzaron el domingo las operaciones para recuperar el Ballesian, el superyate con bandera británica que se encuentra en el fondo marino frente a la costa de Sicilia, donde se hundió el verano pasado. El magnate tecnológico británico Mike Lynch, su hija Hannah y otras 5 personas fallecieron en la tragedia del 19 de agosto. La Guardia Costera italiana confirmó que sus oficiales supervisan las operaciones y patrullan el perímetro de seguridad creado para garantizar la seguridad del personal que trabaja en la recuperación. Quindi con l'impiego di operatori subacquei e robot teleguidati ROV si effettueranno tutte le operazioni per circa una settimana propedeutiche al sollevamento di preparazione dell'imbarcazione. El Ballesian se hundió tras tan solo 16 minutos. Donald Trump quiere imponer un arancel del 100% a las películas producidas en el extranjero.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con imponer un arancel del 100% a las producciones internacionales de películas, acusando a otros países de destruir la industria cinematográfica de Hollywood. Hollywood is being destroyed. Now, you have an incompetent, grossly incompetent governor that allowed that to happen, so I'm not just blaming other nations, but other nations, a lot of them, have stolen our movie industry. And I'm saying, if they're not willing to make a movie inside the United States, then we should have a tariff on movies that come in. Trump también quiere reabrir la prisión de Alcatraz, cerrada desde hace tiempo, sugiriendo que los inmigrantes irregulares podrían ser detenidos ahí sin juicio. And I guess because the judges, so many of these radicalized judges, they want to have trials for every single, think of it, every single person that's in our country illegally, that came in illegally, that would mean millions of trials, and it's just so ridiculous what's happening. And it's long been a symbol, Alcatraz, of whatever it is. I mean, you know, it's a sad symbol, but it's a symbol of law and order. Adaptar Alcatraz a los estándares actuales sería una tarea costosa y difícil. Se cerró hace más de 60 años debido al deterioro de las infraestructuras y a los elevados costes de mantenimiento. Grupos humanitarios denuncian un aumento de los saqueos ante la amenaza de hambruna masiva en Gaza. Testigos y grupos de ayuda en Gaza informan de un aumento de los saqueos tras el bloqueo israelí de toda la ayuda humanitaria al enclave durante los últimos 2 meses. Desde el miércoles, individuos no identificados, armados o no, han saqueado almacenes de la ONU y de organizaciones humanitarias, así como panaderías y tiendas. Israel afirma que el bloqueo y su intensa campaña militar pretenden presionar a Hamás para que libere a los 59 rehenes que aún tiene en su poder. Más del 80% de la población de Gaza depende de la ayuda humanitaria, según las Naciones Unidas, mientras que las organizaciones de derechos humanos acusan a Israel de utilizar el hambre como arma de guerra. Mientras tanto, los médicos locales declararon que los ataques israelíes durante la noche en la ciudad de Han Yunis, en el sur de Gaza, han dejado al menos 17 muertos palestinos, entre ellos 5 mujeres y 3 niños. Uno de los ataques mató a 11 personas de la misma familia que se alojaban en el campo de refugiados de la ciudad, según el Hospital Nasser, que recibió a las víctimas. Varios iraníes detenidos por planear un presunto atentado en Londres. En el Reino Unido, varios iraníes han sido detenidos por un presunto complot para atentar contra un objetivo aún no especificado en Londres. La Policía Metropolitana ha informado de la detención de 5 hombres de entre 29 y 46 años, 4 de ellos iraníes. Las detenciones tuvieron lugar en distintos puntos de Inglaterra por agentes de la lucha antiterrorista británica. Según la policía, la trama del atentado tenía como objetivo un único lugar que no se ha dado a conocer por razones operativas. La policía no ha determinado si la supuesta trama está relacionada con Irán, pero el Servicio de Inteligencia Nacional británico ha advertido de una amenaza creciente de ataques vinculados a Teherán. Por otra parte, otros 3 hombres iraníes fueron detenidos en Londres como sospechosos de un delito contra la seguridad nacional en el marco de una investigación no relacionada con esta trama, según ha informado la policía británica. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos.
Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavolley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavolley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavolley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavolley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavolley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavolley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavolley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavolley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavolley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavolley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.